Imaginen un susurro en los oscuros pasillos del poder, un nombre que hiela la sangre de investigadores curtidos y perturba a gobiernos enteros. Es un fantasma en la maquinaria global, un titiritero moviendo hilos desde ubicaciones secretas, cuya influencia se extiende desde las calles ensangrentadas de Suecia hasta el volátil tablero de ajedrez de la política de Oriente Medio. No se trata solo de un gángster, él es Rawa Majid, el zorro kurdo, un hombre acusado de convertir su imperio criminal en un arma para un estado paria, un fugitivo cuyas acciones ahora conllevan el peso del terrorismo internacional. ¿Qué sucede cuando el crimen organizado se transforma en un instrumento de guerra? Lo llaman Kurdish Karaben, el zorro kurdo, un nombre que en Suecia y cada vez más en toda Europa se ha convertido en sinónimo de una brutal ola de violencia, sofisticadas operaciones de narcotráfico y una habilidad casi mítica para eludir la justicia. Es el presunto líder de Foxtrot, una red criminal que ascendió a la cima del inframundo sueco a finales de la década de 2010, con la ambición de nada menos que la dominación total del tráfico de estupefacientes. Pero Foxtrot es más que un simple cartel de drogas. Es un ejército de las sombras, vinculado a innumerables tiroteos, atentados con bomba y un reinado de terror a menudo ejecutado por reclutas escalofriantemente jóvenes, algunos apenas adolescentes. Los medios de comunicación suecos lo retratan como un personaje poderoso, escurridizo e inmensamente rico, un capo fantasma que dirige su sangrienta sinfonía desde la distancia, siempre un paso por delante. Esta capacidad de evasión no hace más que alimentar la leyenda, convirtiendo al zorro kurdo en el símbolo de un sistema que lucha por contener una nueva estirpe de criminales hiperviolentos y conectados internacionalmente. La historia de Rawa Majid no comienza en las opulentas guaridas que más tarde comandaría, sino en Kermanshah, Irán, donde nació en 1986 de padres kurdos que huían de los estragos de la guerra entre Irán e Irak. Con apenas un mes de vida, llegó a Suecia. Su familia buscaba refugio y una nueva vida en la pacífica ciudad de Uppsala. Pero la paz para el joven Rawa resultaría ser un sueño fugaz. Las calles de Uppsala, destinadas a ser un santuario, se convirtieron en su campo de entrenamiento. A los 19 años ya figuraba en los registros policiales. Robos, contrabando de cigarrillos. Estos fueron los primeros peldaños en una oscura escalera. Pronto, escaló hacia empresas más serias, el narcotráfico, la savia del crimen organizado y la violencia que inevitablemente lo acompaña. En 2010 fue condenado a 8 años de prisión por importantes delitos de drogas, incluyendo el manejo de cocaína importada desde los Países Bajos. No fue solo un camino elegido, fue un vórtice que lo arrastraba más profundamente con cada año que pasaba. La pregunta persiste: ¿fue la lucha de una existencia inmigrante, una sed de algo más o una oscuridad que yacía en su interior? Finales de la década de 2010 vieron el nacimiento de un nuevo depredador en el ecosistema criminal de Suecia, la red Foxtrot. Con Rawa Majid presuntamente a la cabeza, Foxtrot no era una banda más. Era un imperio emergente construido sobre narcóticos, miedo y una eficiencia escalofriantemente corporativa. Su objetivo era audaz: convertirse en el principal distribuidor de drogas ilícitas de Suecia. Estaban bien organizados, una gran preocupación para las fuerzas del orden, con sus filas compuestas principalmente por hombres de entre 25 y 35 años, incluyendo parientes del propio Majid. Pero el verdadero horror de la metodología de Foxtrot residía en su reclutamiento, a menudo dirigido a jóvenes vulnerables, a veces con TDAH o de familias recién inmigradas, chicos de hasta 12 años, para llevar a cabo sus violentas órdenes: tiroteos, atentados, asesinatos por encargo. Estos jóvenes soldados, que a menudo enfrentaban sentencias más leves debido a su edad, se convirtieron en peones prescindibles en el sangriento ajedrez de Majid. Foxtrot formó alianzas con otros grupos establecidos, como la Red Bro y la Red Zero, expandiendo su alcance y capacidad operativa, importando importantes cantidades de droga desde los Países Bajos. Esto no era solo crimen,
Era una conquista calculada. A medida que crecía el poder de Foxtrot, también lo hacían las venganzas sangrientas. Majid se vio envuelto en conflictos crecientes con redes rivales, como la banda Dahlen y los notorios bandidos. Un asesinato por error de identidad frente a la sede de los bandidos. Un complot para matar a su líder. Un joven de 17 años encargado de bombardear sus instalaciones. La violencia era implacable. Un constante redoble de terror. Pero la guerra más encarnizada fue la que desgarró a Foxtrot desde dentro. Una amarga disputa personal estalló entre Majid y su antiguo lugarteniente, Ismail Abdo, también conocido como La Fresa. Esto no era solo un negocio. Se convirtió en una vendetta que destrozó todas las reglas no escritas del AMPA. En septiembre de 2023, un impactante acto de brutalidad envió ondas de horror por toda Suecia. La madre de Ismail Abdo, una mujer de unos 60 años sin implicación alguna en el mundo de su hijo, fue asesinada a tiros en su casa de Uppsala. 2 adolescentes fueron detenidos por el asesinato, que se cree fue un acto de venganza ordenado por Majid. El ciclo de represalias se descontroló violentamente. La propia suegra de Majid sobrevivió por poco a un atentado contra su vida. Las familias antes intocables eran ahora objetivos principales. Suecia e incluso Turquía, donde estos líderes se escondían, se convirtieron en campos de batalla en una guerra sin honor, solo derramamiento de sangre. A medida que la presión se intensificaba en Suecia, Rawa Majid se convirtió en un fantasma. En 2018, tras una larga condena de prisión y el asesinato de su primo, las autoridades suecas, quizás viendo una oportunidad para deshacerse de un problema, le permitieron abandonar el país a pesar de estar en libertad condicional. Encontró refugio en Turquía y para 2020, a pesar de ser buscado por la Interpol por graves delitos de narcotráfico y planificación de asesinatos, logró comprar la ciudadanía turca a través de un programa de inversión, una visa dorada que efectivamente lo protegió de la extradición a Suecia. Según informes, vivía lujosamente, con una mansión valorada en $2.1 millones en Marmaris y un apartamento de lujo en Estambul, operando bajo el alias de Miran Otman. Los intentos suecos de capturarlo fueron frustrados. Se alega que información de inteligencia fue filtrada desde la policía turca a miembros de Foxtrot, pero el cerco se estaba estrechando. En octubre de 2023, Majid fue detenido por la policía iraní cerca de la frontera turca. Este arresto, sin embargo, no fue el final, sino un nuevo y aterrador comienzo. Pronto surgieron informes, corroborados por agencias de inteligencia como el Mossad, de que Majid no solo había sido capturado, había sido reclutado. El Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, MOIS, o el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, presuntamente cooptaron al zorro kurdo, convirtiendo su red Foxtrot en una fuerza proxy. Sus nuevos objetivos, intereses israelíes y judíos en toda Europa. Un intento de atentado con bomba frente a la Embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024. Ataques con granadas cerca de la Embajada israelí en Copenhague en octubre de 2024. Las huellas de Foxtrot estaban presuntamente por todas partes, actuando bajo las órdenes de Teherán. El zorro kurdo, otrora un capo del crimen callejero, se había graduado presuntamente a mercenario internacional, un peón en un sombrío juego geopolítico. Ahora, según se informa, vive bajo la protección del IRGC en Irán, viajando entre Irán y Afganistán para llevar a cabo operaciones. La presunta alianza del zorro kurdo con el régimen iraní lo catapultó al radar de las superpotencias mundiales. En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso fuertes sanciones a Rawa Majid y a la red Foxtrot, designándolos como una organización criminal transnacional. Estados Unidos citó no solo sus vastas operaciones de narcotráfico, asesinatos por encargo y tráfico de armas, sino explícitamente su papel en la realización de ataques contra objetivos israelíes y judíos en Europa en nombre de Irán. Un mes después, en abril de 2025, el Reino Unido hizo lo propio, imponiendo sus propias sanciones, congelación de activos, prohibiciones de viaje.
El mensaje era claro. El mundo estaba observando y la impunidad de la que Majid había disfrutado se estaba erosionando. No eran solo gestos simbólicos, estaban diseñados para paralizar las operaciones financieras de Foxtrot, aislar a Majid y enviar una señal a cualquier estado que lo protegiera de que habría consecuencias. Sin embargo, a pesar de ser uno de los más buscados de Suecia, sujeto de una notificación roja de Interpol y ahora un individuo sancionado globalmente, Rawa Majid, el zorro kurdo, sigue siendo un fugitivo, según informes, todavía protegido por Irán. Rawa Majid, el zorro kurdo, desde las calles de Uppsala hasta la intrincada red de espionaje y terrorismo internacional. Su historia es un escalofriante testimonio de la evolución del crimen en el siglo XXI, más violento, más global y peligrosamente entrelazado con las agendas de las naciones. Mientras las sanciones se endurecen y la cacería humana continúa, su red, aunque golpeada, todavía proyecta una sombra larga y oscura. ¿Ha sido el zorro verdaderamente acorralado? ¿O simplemente está esperando un fantasma al servicio de nuevos amos, listo para desatar un nuevo caos sobre un mundo que ya se tambalea al borde del abismo? El legado de su violencia perdura y la inquietante verdad permanece. En el juego global de las sombras, siempre hay más zorros esperando.